y poder, ¿sí? El espíritu de consejo y el espíritu de poder. Quiero llevarles realmente a Isaías capítulo 11, que es el tema que estamos estudiando. Isaías, el capítulo 11 y el versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, que habíamos estudiado ya, espíritu de sabiduría e inteligencia, que también ya lo vimos, ¿correcto? Ahora tenemos el espíritu de consejo y de poder. ¿Saben que el versículo 3 de Isaías 11 dice, con ese espíritu de consejo y de poder, y le hará entender diligentemente, dice, en el temor de Jehová? ¿A quién? Al mismo Señor Jesús, porque de él es el que se está hablando en el versículo 1. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyera en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Ojo, no se olviden que aquí habla de los mansos de la tierra, ¿ya? Porque los mansos dice que heredarán la tierra, ¿no? Y herirá la tierra con su vara, la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Quisiera llevarles a una presentación. Quizás no se me escucha, ¿sí? Quisiera llevarles a una presentación que estábamos mirando en todas estas mañanas. Y aquí, perdón, eso. Y aquí quisiera llegar a esta parte en donde de una manera muy rápida vamos a pasarla, porque esto ya lo habíamos visto. Entonces tenemos nuestro candelabro, ahí está el Espíritu de Jehová, luego tenemos el Espíritu de sabiduría y ahí llega el Espíritu de inteligencia. También, perdón, ya lo voy a hacer. Aquí estamos. Perdonen ustedes, parecía que estaba compartiendo la pantalla, pero se me escapó. Muy bien. Ahora estamos acá. Y aquí estamos. Entonces, volvemos nuevamente a la presentación en Isaías 11, del 1 al 5, que estamos estudiando. Y acá tenemos, permítanme, ya, aquí tenemos el candelabro. Nosotros somos luz al mundo, pero sobre nosotros también, tal como en el Señor Jesús, porque ejemplos he dado para que vosotros también hagáis como yo he hecho, dice el Señor Jesús. Y dice, sed perfecto como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Así es que ahí tenemos el Espíritu de Jehová como primera llamita. El siguiente espíritu sería el espíritu de sabiduría, el siguiente el de inteligencia. Ahora es el espíritu de consejo y allí tenemos el espíritu de poder. ¿Correcto? Ya, en estos espíritus en el espíritu de consejo y de poder, justamente dice que hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Quiero llevarles a esta parte más. Y recuerden que el espíritu de consejo y de poder ya es un nivel de relación práctico, ¿sí? Mientras que los anteriores, los del día de ayer, era un nivel de relación intelectual, porque era inteligencia y sabiduría. Pero este es el nivel de relación práctico con el Señor, ¿correcto? Este es el nivel práctico. Quisiera compartirles el espíritu de sabiduría. Hay un pensamiento aquí. La sabiduría es en su máxima expresión una manifestación de la omnisciencia de Dios revelada en la vida diaria de Jesús. La sabiduría. Bien, en el diccionario nosotros habíamos investigado
y tiene dos significados básicos porque tiene un poquito más, ¿no? Ahí dice que es un conocimiento profundo adquirido por estudio o experiencia. Pero nosotros vamos a ir viendo el espíritu de consejo. Y el espíritu de consejo en el diccionario tenemos de la siguiente manera. Parecer o juicio que se da o solicita para hacer o hacer una cosa. Por ejemplo, necesita que alguien le dé un consejo acertado y cabal. En azul, abajo, dice, gracias a tu consejo me fue bien en el examen. Los sinónimos de consejo son asesoramiento, exhortación, parecer, sugerencia. Justamente como el Señor lo da. El Señor da sugerencias, nos aconseja, es una exhortación, nos da su parecer, nos asesora Dios a través de la Santa Escritura. Habíamos leído en 2 Timoteo 3:15 que la Sagrada Escritura, al leerla, nos reporta muchos beneficios, y entre esos la sabiduría. Y ahí nosotros necesitamos ahora sí atisbar o realmente aceptar el consejo de Jehová. Vamos, en el espíritu de poder tenemos tres definiciones, pero realmente hay muchas más. Sin embargo, estas tres definiciones vamos a ponerlas aquí y luego vamos a ver dos definiciones más. Dice que es la facultad o capacidad para hacer una cosa. Por ejemplo, que tiene poder para tranquilizar a la gente. Facultad o capacidad de hacer una cosa. El Señor Dios es todopoderoso. Dios es creador. Él levanta muertos, calla vientos, tempestades, multiplica los panes, los peces, sana enfermos, echa fuera espíritus inmundos, levanta victoriosas a las personas de la muerte. Sí, es la capacidad para hacer una cosa. También dice en el segundo significado que es la facultad para ejercer el mando. No es que Dios tiene el mando de todo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, ya vamos a ir leyendo algunas cosas de ellos. Allí está como Dios lidera y gobierna todo lo que es la historia de este mundo. Dice que es para la facultad de ejercer el mando, gobierno o dominio sobre estados, provincias o un colectivo cualesquiera. Podría ser los sinónimos como autoridad o potestad. Dios tiene la potestad y la autoridad para hacer todo eso, ¿verdad? Tercer significado. Persona o grupo de personas que ejercen el gobierno de un estado o de un colectivo cualquiera, el partido que ocupa, el poder militar, autoridad, mando. ¿Sí? Dios manda, ¿no? Dice el siervo romano, dice, solamente di la palabra y mi hijo sanará. ¿De acuerdo? Bien. El espíritu de consejo, y esto está muy pequeñito, es el que guía, es el que guía, provee iluminación en la palabra escrita o hablada, también por sueños y visiones, y guía de padres espirituales. ¿Cierto? Este es el espíritu de consejo, que es el que guía y provee la iluminación de la palabra escrita o hablada. Dice, el componente del espíritu de consejo es la mente del espíritu y consta de por lo menos de tres partes: del entendimiento, de la inteligencia espiritual y de la sabiduría de Dios. Es en la mente del espíritu donde reposa el conocimiento de Dios, donde se nos es dado de forma sobrenatural para saber cosas de Dios que nadie nos ha enseñado. Ese es el espíritu de consejo. Y creo que hasta allí dejamos esta parte. Allá, miren, el espíritu de poder
Es el que provee vigor, fuerza y valentía, arrojo, ¿sí? De una persona. Es el que provee vigor, fuerza, valentía y arrojo para realizar proezas para Dios, ¿sí? Porque Dios también nos da el poder. Fuerzas para estar por encima de cualquier circunstancia. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta presentación. Permítanme. Aquí. Bien. Y quiero llevarles al libro de Job y voy a dejarles en esta parte con este pensamiento. Y vamos a ver el espíritu de consejo. Aquí. Vamos a volvernos allí. El espíritu de consejo. Realmente es un nivel práctico. Perdón. En la Sagrada Escritura quiero llevarles al libro de Job, capítulo 12 y 13. Libro de Job, capítulo 12 y versículo 13. Y aquí nos está indicando en dónde está el consejo. Obviamente que sabemos en Dios, pero eso es solamente una forma teórica de mirar las cosas. Todo teoría, pero ¿y en la práctica? Job capítulo 12, versículo 13. Dice de la siguiente manera: con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Así es que el Señor Dios es el que da el consejo y la inteligencia. Observemos lo que dice en Salmos 33, 11. Salmos 33, 11. Y aquí nos va a indicar un poquito más. Recuerde que la Santa Escritura se la coge un poquito aquí, otro poquito allá, como manifiesta en Isaías. Salmos 33, 11. Dice de esta manera: el consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su generación, perdón, de su corazón por todas las generaciones. En Proverbios 19, 22 está la siguiente declaración. Acá en Proverbios, capítulo 19, versículo 22. Muy bien. El corazón, perdón, el deseo, desde el 21 vamos a leer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El deseo del hombre es su bondad, y mejor es ser pobre que mentiroso. ¿Correcto? Porque el temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo, el hombre no será visitado del mal. Dice que si nosotros seguimos el consejo de Dios, nosotros no vamos a ser visitados del mal. Último texto acerca de esta parte. Isaías 25:1. Aquí está. Miren, aquí en Isaías 25:1, y a veces lo hemos leído, pero no hemos puesto mucha atención lo que el Señor nos da, porque quizás nos ha faltado discernimiento. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son, ¿qué cosa? Fidelidad y verdad. Los consejos de Jehová que dio en la antigüedad son fidelidad y verdad. Así es que, ¿saben? En Isaías 9:6 está hablando del Señor Jesús. Y en la escuela sabática se estudió también acerca de Isaías 9:6. Dice de esta siguiente manera:
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado será sobre su hombro, y llevará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al Señor Jesús se le llama consejero. Miren lo que dice en Isaías 11. Ajá. Isaías capítulo 11 y el versículo 25. Perdón, se me perdió el versículo. Oh, perdón, es Isaías, sí, 11, el versículo 3. Por eso lo que dice, y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Ahora, si nosotros nos acordamos de los consejos de la historia, vamos a ver qué es lo que ocurrió. Vamos a Josué capítulo 9, 14, uno de los consejos que Dios ha dado, porque Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Sí? Elige pues la vida para que viváis. Ese es el consejo que Dios da, ¿no? Josué capítulo 9 y el versículo 14, pero quiero leerles cuando llegue yo aquí casi todo el pasaje. El versículo 1 dice, y aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se juntaron a una de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Y cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y ordes viejos de vino, rotos, remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestiduras viejas sobre sí, y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Bien, y aquí el versículo 6 dice, y así vinieron a Josué al campo en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros hemos venido de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Le dijeron estos hombres que no eran del pueblo de Dios, que querían más bien infiltrarse ahí y derrotar al pueblo de Israel. Estos eran espías, estos eran personas que estaban allí sin, eh, sin una misión descomedida, sino con una misión específica dentro del pueblo de Israel. Mire el versículo 7, dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos nosotros hacer alianza con vosotros? O sea, les entró un poquito de duda. Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto. ¿No le pasó lo mismo a Eva? ¿Cómo es eso, hermano? Sí, Dios le había dicho a Eva, no vayas a ese árbol. Y ella cuando fue a ese árbol, ¿qué pasó? Comenzó a hablar con la serpiente. ¿Y qué ocurrió? La serpiente le terminó engañando a Eva, porque Eva no escuchó el consejo de Jehová. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, hermanos. ¿Cómo así? Claro que sí. Miren, ellos comienzan a decirle y le convencen a Josué de que realmente ellos son siervos y que han oído las proezas y la fama que Dios ha hecho. Y todo lo que él hizo, dice en Egipto, y todo lo que él hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hezbón, y a Og de Basán, que estaba en Astarot. Es decir, ellos estaban súper informados acerca de lo que Dios ha hecho, pero ellos eran apenas
unos infiltrados. Por lo cual, dicen, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos y haced alianza con nosotros. Miren, y les siguen convenciendo, mucha palabrería, ojo, y con cosas reales, pero ellos estaban disfrazados, así como la serpiente se disfrazó en el huerto del Edén. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a nosotros. Y helo aquí, ahora está seco y mohoso. Y eso era una gran mentira, porque realmente ellos tenían pan seco y mohoso, pero ellos vinieron, eran vecinos apenas, no eran de lejanas tierras. Y ellos cogieron pan seco y mohoso y se vistieron de esa manera, disfrazándose, tal como la serpiente se disfrazó en el huerto del Edén. Y el versículo 13 dice, estos ordes de vino también los llenamos nuevos, y los aquí ya están rotos. También estas nuestras vestiduras y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo camino de lo que habían recorrido ellos, según ellos, claro. Y el versículo 14 aclara y dice, y los hombres de Israel, si ustedes me siguen la lectura, tomaron su provisión del camino, o sea, vieron, constataron lo que ellos habían dicho y no consultaron la boca de Jehová, no consultaron el consejo de Jehová. Ahí estuvo un grave error, un craso error. Queridos, Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasaron 3 días después que hicieron alianza con ellos, cuando Dios había dicho, no hagáis alianza con los impíos, con los pueblos lejanos. ¿Desobedecieron el consejo de Dios? Sí. Comenzaron a hablar con los impíos como dejándose convencer ellos, y no más bien ellos convencerles a los impíos. Sí, eso mismo no nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros como iglesia nos dejamos convencer de los impíos y tomamos planes según el consejo de hombres, pero no según el consejo de Jehová. Planes para trabajar allí en cuanto al trabajo que tenemos como iglesia para hacer, que el Día de la Mujer, que el té, no sé si en sus países les han hecho también el té en el Ministerio de la Mujer, en la noche, el tecito, invítelas al tecito, o sea, son cosas que solamente seres humanos lo han hecho, y perdonen que sea un poquito duro en esto, pero realmente no son los planes de Jehová, porque los planes de Jehová son diferentes, no son con estrategias humanas, tienen que ser con el consejo de Jehová. Ellos no consultaron a Jehová. Bueno, obviamente tuvieron problemas, ustedes saben el resto de la historia, y si ustedes quieren pueden terminar de leerla. Salmo 106, versículos 11 y 15. Vamos a ir a Salmos 106, versículos 11 al 15. Y aquí está hablando algunas cositas muy parecidas a lo que acabamos de leer. Salmos 106, versículos 11 al 15. Ya estamos llegando ahora sí. Miren lo que dice. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, a las palabras de los enemigos, y cantaron su alabanza. Perdón, aquí dice algo. Pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Queridos, yo leí mal. Mil disculpas. Dice en el versículo 9, para poderlo comprender mejor, y reprendió al mar rojo y lo secó y les llevó por el abismo
como por un desierto, y los salvó de la mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. El versículo 11 dice, cubrieron las aguas a sus enemigos, y no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron sus palabras, o sea, no eran las palabras de los enemigos, sino las palabras de Jehová, y cantaron su alabanza a Jehová. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. El consejo de Jehová no esperaron, y ardieron de deseo en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Cuando no esperamos el consejo de Jehová, simplemente nosotros vamos a tener problemas y vamos a estar en el desierto. Y entonces allí comenzamos a renegar de Dios y a desconfiar de Dios y decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto? ¿Por qué lo otro? Porque no hay el consejo de Jehová. El versículo 15 dice, y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Y ahí comienzan a tener problemas con Moisés mismo, porque realmente el pueblo, o con Moisés, o como diríamos con los dirigentes actualmente, porque realmente el pueblo no escucha el consejo de Jehová. Hermanos, el consejo de Jehová se encuentra en las Sagradas Escrituras. El consejo de Jehová tiene que ver mucho con la palabra del Señor y con el espíritu de profecía, porque la iglesia del Señor tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios, su palabra, y tiene el espíritu de profecía. Salmos capítulo 107, versículos del 11 al 14, perdón, del 11 al 14 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué va a pasar? El versículo 12 dice, por lo que quebrantó con trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayude. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Hermanos, si usted no ha escuchado el consejo de Jehová, aquí dice de esta manera, si usted está ahora en tinieblas, ahora se siente así como que necesita de algo y está azaroso, pensando en que Jehová no me escucha, porque realmente usted no escuchó el consejo de Jehová. Entonces, allí lo que usted tiene que hacer es dejar de ser rebelde, escuchar el consejo de Jehová. Por ejemplo, el versículo 11 dice, por cuánto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y ahí aborrecieron el consejo del Altísimo. El versículo 13 dice, cuando dejaron todas estas cosas, dice que debemos clamar a Jehová en nuestra angustia. Ahora que usted está angustiado, clame a Jehová, al Señor. Y ahí dice además que Él nos libra de las aflicciones. Y continúa diciendo el versículo 14, y Él nos saca a nosotros de las tinieblas y la sombra de muerte y rompe nuestras prisiones, nuestra esclavitud. Él rompe, hermanos. El versículo 15 dice, alaben la misericordia de Jehová. El otro punto que hay que hacer, hermanos, alabar la misericordia de Jehová. ¿Cómo obtener el consejo de Jehová? Haciendo esto, reconociendo mi pecado, dejando de ser rebeldes, escuchando su consejo y diciéndole, clamando al Señor en nuestra angustia, para que Él nos libre de las aflicciones. Y cuando nosotros pedimos perdón por lo que no hemos escuchado el consejo de Jehová y hemos hecho conforme a nuestros pensamientos, queriendo construir templos que tengan doble servicio, templos que tengan un gran estacionamiento, templos que tengan doble planta para tener capacidad para 1,000, 2,000 personas. No, queridos, no es así. Ese no es el consejo de Jehová. El consejo de Jehová es que se construyan templos máximo para una capacidad de 80 personas, porque allí podemos nosotros observar a los hermanos, visitarlos en un templo de 1,000 personas, o de 2,000 o 4,000 como existen por ahí, templos. Usted conocerá a todos los hermanos.
Es imposible, porque Dios quiere que los hermanos se relacionen unos con otros. Quisiera llevarles a Isaías 28, 29. Isaías capítulo 28 y el versículo 29. Tenemos acá. Recuerden que este es un nivel práctico. Y dice de esta manera: también esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esto salió de Jehová, el consejo. Así es que si salió de Jehová, debe ser bueno. Debe ser muy bueno. Vamos al poder. Vamos nuevamente a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6, que ya lo habíamos leído. Y aquí estamos. Dice que a este niño que nos es nacido, el principado será sobre su hombro. Si tiene un principado que lleva a su hombro, debe ser un rey, y un rey tiene poder. Y dice, después que dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Queridos, yo veo aquí a un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, y está hablando del Señor Jesús. Permítame revisar. Tengo una cita marcada, pero no la recuerdo cabalmente, esta cita. Este Dios es realmente el Señor Jesús. En Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Y aquí dice, y su Redentor. Y vuelve a poner Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Redentor, hermanos? Jesús. Entonces, así dice Jehová, el Rey de Israel, y Jesús, Jehová de los ejércitos. De esta manera dice: yo soy el primero y yo soy el postero. Fuera de mí no hay Dios. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, y el versículo 2 dice de esta manera: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá, porque eres Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Juan 1:1 nos revela de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Es lo que nos dice, ¿no? Y el Verbo era con Dios. En Deseado de todas las gentes, quisiera salirme de esta pantalla. En el libro Deseado de todas las gentes, y vamos a abrir ahora en esta aplicación que tenemos para poder encontrarlo. Y en la página 248, sí, la página 248, en el párrafo 3 vamos a leer la siguiente declaración. El libro Deseado de todas las gentes, ¿no? Es el capítulo 29. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas fueron hechas,
y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. Hermanos, el espíritu de poder. Quiero llevarles también a Proverbios capítulo 8 y voy a volverme a las diapositivas. Proverbios y capítulo 8, para que me acompañen allí en la búsqueda en este estudio, ¿no? Proverbios capítulo 8. Bien, estamos llegando y nos vamos a concretar en los versículos 22 al 31. Observemos lo que dice. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Por eso que un niño nos ha nacido y el principado sobre su hombro, ¿no? Dice, desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y quiero bajarme un poquito en el 27. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando estableció los cielos arriba. Cuando firmó las fuentes del abismo. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no pasen su mandamiento. Cuando estableció los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él, dice el versículo 30, ordenándolo todo. Jesús estaba ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. Y el verso 31 termina diciendo, regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ese era Jesús. Así es que a Jesús está manifestado como poderoso creador. ¿Jesús no levantó muertos? Sí, Jesús levantó muertos. Hasta él mismo tuvo victoria sobre la muerte. Y los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, según la Sagrada Escritura, también han levantado muertos, han hecho resucitar muertos. Por ejemplo, yo tengo aquí 3 personajes de los que yo recuerdo. Tenemos a Elías, a Pablo, a Pedro. El Señor Jesús hizo callar los vientos. También hizo cesar las tempestades allí en el mar de Galilea. Y sería como redundante estar repitiendo los mismos pasajes donde eso lo hizo. Pero ¿saben algo más? Él multiplicó los panes y los peces. Y lo hizo 2 veces. Jesús sanaba enfermos y lo hacía frecuentemente. Su iglesia, hermanos, ¿no tiene algo de esto? Los hijos de Dios verdaderos no tienen algo de esto. ¿Sí sana enfermos también? Tenemos la obra médico-misionera, esa obra de sanar enfermos con cosas sencillísimas, cosas muy sencillas, pero un poco laboriosas. ¿Sí? Las termas, por ejemplo, necesitan un espacio. Pero si vivimos en las ciudades tan hacinados como vivimos, una casa con otra, pegada a una otra, no hay espacio para hacer nada. No se puede. Entonces tendríamos que depender de la farmacia. Pero tal como el Señor Jesús sanaba enfermos, nosotros también debemos hacerlo o lo hacemos. ¿Saben qué? También el Señor Jesús echaba fuera espíritus inmundos y su iglesia también lo hace. Habacuc 3:4. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 4 dice,
Su resplendor era como la luz, y poder salía de su mano. Allí estaba escondido su poder. Queridos, el Señor Jesús tiene poder. Y usted, hermanos, también tiene poder. Ese es el nivel práctico. Usted debe hacerlo. Debe ir a practicar. Juan 14, 9, 11. Juan capítulo 14, versículos del 9 al 11. El tema, realmente este tema es un poquito largo. Bueno, estos temas han sido un poquito largos, pero estamos prácticamente resumiendo muchas cosas. Juan capítulo 14, versículos del 9 al 11. Miren lo que dice acá. En el versículo 9 dice de esta manera. Jesús le dijo, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El Señor Jesús nos está diciendo a nosotros, tanto tiempo que estoy contigo, Valeria, y aún no me conoces. Tanto tiempo que estoy contigo, Pedro, y aún no me conoces. Eduardo, ¿cuánto tiempo que estoy contigo y no me conoces? Dice así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y esto, hermanos, el Señor Jesús no está hablando de esta manera, porque ¿cómo vemos a Jesús con los ojos de la fe? ¿Cómo conocemos a Jesús estudiando la Biblia? ¿Cómo nos relacionamos con Jesús? Orando. El versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios es el quien hace las obras a través de sus ángeles. Queridos, el versículo 11 termina diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso es que Jesús estaba desde la eternidad y hasta la eternidad en Dios, según Juan capítulo 1, verso 1. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, como habíamos mencionado el día de ayer, el Evangelio del Reino va a ser predicado por testimonio. Y esta parte del nivel práctico del consejo y el poder, nosotros tenemos que atisbar, que aceptar el consejo de Dios. Y luego vamos a tener el poder para hacer las obras que Dios ha hecho. No podemos nosotros crear físicamente una cosa de la nada como Dios lo es. No, no lo podemos hacer porque somos apenas seres mortales. Pero podemos nosotros hacer algo, como yo les decía, para el bien de la humanidad. Y ahí está la inteligencia. Con la inteligencia Dios nos da el poder. Hermanos, yo quería mostrarles esta parte también que les había dicho, un concepto también en el diccionario que habíamos visto hoy en la mañana. Justo está, dice que es la capacidad de realizar con esfuerzo una cosa. Un sinónimo es la fuerza, potencia. Y dice que es la capacidad también o posibilidad de hacer una cosa, ¿sí? De hacer una cosa. Puedo cantar en la ópera, puedo hacer muchas cosas de ese tipo. Queridos, esta mañana les invito, hermanos, a que comencemos ya a hacer esta práctica. Aceptar únicamente las palabras del Señor Dios. Aceptar que Dios realmente está al mando de nuestras vidas y que nosotros no podamos tener ningún problema con respecto a nuestra vida, tal como la llevamos
sin el poder de Dios y sin su consejo, porque vivimos sin el consejo de Dios, hermanos. Y eso es lo que nos lleva a nosotros muchas veces a la ruina, a tener desesperación. Hay muchos hermanos adventistas, estoy hablando, no se diga de otras denominaciones, que se han suicidado porque no escucharon el consejo de Jehová. No hallaron delicia en las palabras de Él. Les faltó el Espíritu de Jehová. Queridos hermanos, obtengamos el Espíritu de Jehová cada mañana. Y estoy orando por ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.